Reiniciamos la transmisión de nuestro programa Visión Global Más Plus, programa número 228, segmento número 4. Recordamos la etiqueta de la semana, Chávez se hizo pueblo. Y aquí tenemos nuestro número de contacto para que se comuniquen con nosotros, 412-664-2867. Sección Visión Geopolítica. Con eso venimos. Visión Geopolítica. A eso dedicamos el segmento número 4, me sorprendió aquí, Visión Geopolítica, y tenemos como tema de introducción, Venezuela rechaza acusaciones del presidente de Guyana. Bueno, prepárense. El presidente de Guyana, Irfan Ali, declaró que el pasado 1 de marzo un buque patrullero de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana entró en aguas de Guyana, lo cual es falso debido a que las operaciones marítimas de la Armada Bolivariana se ejecutan en territorio venezolano para salvaguardar la fachada atlántica. En ese sentido, Venezuela, por medio de un comunicado, rechaza contundentemente la actuación hostil del gobierno de Irfan Ali, el cual pretende confundir, falsear, alterar y desfigurar frente a la comunidad internacional el rol de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en territorio Esequibo. Refiere que esta nueva provocación procura escalar y perturbar a nuestra región y responde a intereses guerreristas de la ExxonMobil, con el respaldo público de figuras patéticas como Luis Almagro e Iván Duque. La misiva asegura que la Armada Bolivariana ha podido constatar a través de imágenes satelitales la presencia de 28 buques de perforación y tanqueros extranjeros en la zona de controversia que bajo el consentimiento del gobierno de Guyana violan flagrantemente el derecho internacional al realizar actividades de explotación de hidrocarburos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que Venezuela lleva su reclamo por la vía diplomática, basado en el Acuerdo de Ginebra de 1966, y rechazó las acciones unilaterales de Guyana que violan el derecho internacional. Vamos a pedir un video con el presidente Maduro y regresamos con los comentarios. Es totalmente acertado calificar al presidente de Guyana como el Zelensky del Caribe. La Guayana Esequiba forma parte de la Guayana venezolana desde la época de la Capitanía General 1777, desde la época de nuestra independencia, todos los mapas reconocidos por el mundo entero. Es que la Guayana Esequiba no nos las regaló un imperio, la conquistamos con la espada libertadora de Bolívar a sangre y fuego. Y es un reclamo que llevamos por la vía diplomática con el Acuerdo de Ginebra. Así que no se puede disponer de manera ilegal, abusiva, desconociendo el derecho internacional y el derecho de Venezuela de un mar que está por delimitar. El señor Irfan, presidente de Guyana, debe rectificar de inmediato y dejar de provocar a Venezuela, dejar de violar las leyes internacionales, sentarse a hablar cara a cara conmigo. ¿O es que tiene miedo? ¿Qué teme el Zelensky del Caribe? Que no cumple los acuerdos. Que siga creyendo que van a venir países imperiales a apoyar a Guyana. Que siga creyendo. Y el que apoye a Irfan en su plan guerrerista está hundiendo la paz del continente. Y pasará a la historia manchado de sangre si se atreve a actuar contra Venezuela. Él pasará con sus manos manchadas de sangre contra el pueblo de Venezuela, contra los pueblos del Caribe. Nosotros llevaremos con diplomacia bolivariana de paz y firmeza patriótica, y Venezuela, en este caso, también ganará. Que no se equivoquen con Venezuela. Estamos dispuestos a defender nuestro honor y nuestros derechos históricos. Contundente respuesta del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, a el presidente de la República Cooperativa de Guyana, Irfan Ali, sobre las reclamaciones que hace de presencias de buques de guerra de la Armada Bolivariana en aguas territoriales de la República Bolivariana de Venezuela. Y está bien aclarado por el presidente de la República, pero yo voy a agregarle algo que lo antecede, y es el tema de la doctrina jurídica del iuti possidetis juris. Lo que poseía seguiréis poseyendo. Para septiembre de 1777, cuando se funda
la Capitanía General de Venezuela y dejamos de ser colonia del Virreinato de Bogotá por Real Célula de el rey Carlos IV de España, nosotros aplicamos ahí la doctrina del iuti possidetis iuri, la doctrina jurídica, en cuanto a la integridad territorial que para ese momento tenía Venezuela, por cuanto el invasor español que llegó a nuestra costa e invadió en 1498 se hizo de territorios que eran propiedad de nuestros pueblos originarios. En el caso de la Guayana o el macizo guayanés como tal, ¿verdad? Era propiedad de España, y España, por supuesto, debilitado por las guerras de independencia de las repúblicas o las nuevas repúblicas independientes. A partir de 1813 se vio obligado en Latinoamérica y el Caribe a vender vastos territorios que había ocupado, que había invadido ilegalmente propiedad de nuestros pueblos originarios. Sucedió así, por supuesto, con la Guayana Esequiba, y la Guayana Esequiba fue dividido en tres territorios: el territorio que ocupa hoy día la República Cooperativa de Guyana, un territorio pequeño, lo que ocupa el territorio que habita también o se ocupa ahí en Surinam, capital Paramaribo, a los holandeses. Primero le vende la parte de la República Cooperativa de Guyana hoy día a los ingleses, le vende a los holandeses lo que es hoy Surinam, capital Paramaribo, y le vende a los franceses lo que es la Guayana francesa, capital, por supuesto, Cayena. Es decir, desde 1813 queda definido, pero ya con la fundación de la Capitanía General de Venezuela en septiembre de 1777, aplicando la doctrina del iuti possidetis iuri, lo que poseía seguiréis poseyendo, toda la integridad territorial de Venezuela incluye la Guayana. Esa es la verdad, así lo afirma el padre Libertador en 1830, antes de su fallecimiento ahí en la Quinta de San Pedro Alejandrino, el 17 de diciembre de 1830, perdón. Para 1842 los ingleses, con la muerte del Libertador y la guerra intestina de los caudillos que heredaron la independencia de Venezuela, se traza un mapa que incluía inclusive parte de lo que conocemos hoy como el Estado Bolívar. Y todo o nunca fue reconocido esto, y se llegó a 1795, la situación de guerra civil que tenía Venezuela, de entonces la guerra de federación y la guerra del caudillismo. Llega 1895, es asesinado el presidente Joaquín Crespo, y asumen ahí unos líderes que heredaron el poder hasta que llega Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez en 1899. Ese año, o un año anterior, 2 años anterior, 1897, se llega al Acuerdo de Washington, donde los Estados Unidos de Norteamérica, aplicando la doctrina Monroe de 1823, deciden intervenir en el diferendo que tenía Venezuela, que heredaba esos territorios con la fundación de la Capitanía General de Venezuela. La situación de Venezuela era difícil para 1899, tan difícil que no había dinero para enviar emisarios o representantes a lo que se dio en septiembre de 1899, como fue el laudo arbitral de París. A Venezuela la representaron 2 norteamericanos, y también hubo presencia de árbitros ingleses y árbitros rusos allá en París. En ese momento, con la firma, después de menos de una semana de deliberaciones, se le confisca a Venezuela por ese laudo arbitral 159.500 kilómetros cuadrados de riquezas de petróleo, minerales, forestales, de fauna y flora. Nunca fue reconocido ni por Cipriano Castro ni los presidentes que lo sucedieron. Jamás ha sido reconocido el laudo arbitral por considerarlo nulo e írrito. Y en 1942, cuando muere uno de los árbitros norteamericanos, queda demostrado
en su testamento el fraude a que fue sometida Venezuela al quererla despojar de ese territorio. Ocurrieron entonces temas curiosos que hay que investigar, como el tema de que Venezuela inclusive para la década de los 50 del siglo pasado tenía presencia ahí en lo que hoy conocemos como la Guayana Esequiba, un consulado, es decir, nosotros teníamos un consulado en un territorio que era nuestro. Por supuesto, si algo tuvo la Cuarta República en su inicio fue que desconoció y desinstaló ese consulado, pero eso sucedió. Y bueno, cuando se anuncia la creación o la fundación de la República Cooperativa de Guyana por el imperio inglés que les regaló la república, no le costó a los ingleses que eran colonia de Inglaterra liberar ese territorio como nos costó a nosotros, los venezolanos y venezolanas que heredamos la independencia, la soberanía y la libertad, la autodeterminación de nuestros pueblos gracias a nuestros padres libertadores, a nuestros pueblos originarios que lucharon siempre para desalojar al imperio español y dispuestos a desalojar a cualquier imperio que quiera imponerse hoy día aquí en Venezuela. Aun cuando Venezuela cooperó para la década de los 60, los primeros años de los 60, para que esta República Cooperativa de Guyana se constituyera, ahí quedó plasmado siempre en los reclamos que hizo Venezuela. Inclusive en 1825 el reino inglés, están ahí los documentos, reconoce que el espacio de la Guayana Esequiba, esos 159.500 kilómetros cuadrados, son de la República de entonces de Venezuela, liberada por nuestros padres libertadores. Pero se crea la República Cooperativa de Guyana con aprobación del gobierno de Venezuela y se acuerda ahí, esa es la verdad, la cooperación y el reconocimiento de esos 159.500 kilómetros cuadrados por el incipiente o la incipiente república naciente, donada por el imperio inglés a los ciudadanos y ciudadanas de ahí, de la colonia británica de la Guyana inglesa. Llega en 1966, exactamente el 17 de febrero, y se llega a un acuerdo, el Acuerdo de Ginebra, 17 de febrero de 1966, que establece el mecanismo para dirimir la controversia en ese territorio que reclama Venezuela y seguirá reclamando Venezuela como suyo, y ha ocupado Venezuela constitucionalmente y ha creado el Estado de la Guayana Esequiba como debe ser, y ocupado con nuestra población civil y ocupado ahí con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El Acuerdo de Ginebra establece el mecanismo que solo los dos presidentes, el presidente de la República Cooperativa de Guyana, en este caso el señor Arfán Ali, y el presidente, hoy día República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, se pongan de acuerdo y apliquen el mecanismo práctico y satisfactorio para ambas naciones y se llegue a un acuerdo definitivo. La República Cooperativa de Guyana estuvo en el 2018 en la Corte Internacional de Justicia en La Haya solicitando que la Corte Internacional de Justicia aplicara ahí sus mecanismos para reconocer ese territorio como territorio de la Guyana inglesa. Por supuesto, nosotros nunca reconocimos, o no vamos a reconocer nunca, porque la Corte Internacional de Justicia, que tiene la competencia para los diferendos entre naciones y estados, nosotros no podemos acatar esa decisión porque es incompetente. Lo que está vigente es el Acuerdo de Ginebra, no hay otra cosa. Deben de ser los dos presidentes que se pongan de acuerdo y en el mecanismo práctico, en el mecanismo satisfactorio, en verdad lleguen a un acuerdo. Por eso en el año 2022 nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez estuvo allá en la Corte Internacional de Justicia en La Haya y expuso con todos los documentos, con su partida de nacimiento desde el origen, desde la invasión española, desde los negocios del reino invasor de España con los holandeses, con los ingleses y con los franceses, desde la Carta Fundacional de la Capitanía General de Venezuela, desde el reconocimiento en 1825 del gobierno de Gran Bretaña, que ese territorio, que esos 159.500 kilómetros cuadrados son nuestros, y lo único que está vigente y sigue vigente ahí es el Acuerdo de Ginebra. Por supuesto, las riquezas que hay en ese territorio están,
que están bien especificadas en los mapas que anteceden desde la invasión hasta la creación de la Capitanía General y lo que no hemos reconocido nosotros por nulo y rito, como fue el laudo arbitral de París. La Guayana Esequiba, desde el nacimiento del río Esequibo, si nosotros nos paramos en el nacimiento del río Esequibo y tenemos como frente el Atlántico, el Mar Caribe, si miramos a la derecha, esa es la República Cooperativa de Guyana, más a su frontera la República de Surinam y más allá la Guayana Francesa, pero desde mirar de frente al mar, desde el río Esequibo al margen izquierdo, el occidente o el oeste de Venezuela, todo es territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Eso no tiene negociación. ¿Y qué está pasando ahora? Que por supuesto Venezuela, su república, su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, su comandante en jefe, tiene buques, tiene barcos custodiando nuestras costas sobre una zona que no se ha terminado de delimitar. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que proteger todo lo que ahí suceda, porque es territorio legítimo, heredado históricamente de nosotros. Así lo establece la doctrina jurídica del Iustiposidetis Iuris. Así que ahí no hay nada que tenga que reclamar la República Cooperativa de Guyana, donde hay presencia terrestre, aérea, militar, civil y en los espacios marítimos por los buques de guerra venezolanos o por barcos de bandera venezolana. Los que sí están violando el derecho internacional y no reconocen lo pautado en el Acuerdo de Ginebra es la República Cooperativa de Guyana y este señor guapetón, presidente Ali Arfan, que no quiere someterse al Acuerdo de Ginebra, sino que sigue entregándole a la ExxonMobil, corporación petrolera norteamericana, de las 5 más grandes del mundo, quien está financiando toda esta invasión comercial, todo este atropello que le hace o se le hace al territorio venezolano. Hay 28 buques, algunos o algunas plataformas petroleras, otros buques de perforación, pero también hay buques de guerra, encubiertos, camuflados. Esa es la verdad. Hay una invasión sistemática de nuestras aguas territoriales, hay una invasión sistemática de nuestro territorio hacia el lado de lo que es la Guayana Esequiba, sistemáticamente por este señor irresponsable que, bueno, tiene razón el presidente de la República de decir que es el Zelensky del Caribe, señor Arfan Ali. Mire en el ridículo que ha quedado el presidente Zelensky de Ucrania. No sea usted también víctima del imperio inglés y los imperios que lo están apoyando en querer reclamar o querer invadir de la manera sistemática como lo está haciendo a través de convenios comerciales para la exploración y la explotación de petróleo y gas de la ExxonMobil, porque tarde o temprano se va a imponer la justicia internacional y si no, herederos de los uniformes y las armas de nuestros padres libertadores, ahí está nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana dispuesta a defender la integridad territorial de la República Bolivariana de Venezuela, territorio de los venezolanos y las venezolanas y de todos aquellos extranjeros que aquí hacen vida. Así que, señor presidente, siga usted, por supuesto, defendiendo el territorio de la Guayana Esequiba, siga usted defendiendo esos 159.500 kilómetros cuadrados que son una fortaleza económica para lo que yo he denominado la Corporación Económica Guayana Esequiba, para seguir nosotros consolidando el hecho en Venezuela, el creado en Venezuela, el proyecto de la diversificación de las exportaciones y la autonomía alimentaria, energética, de petróleo, de gas y cualquier cantidad de otros rubros que allí encontramos. Así que, señor Ali Arfan, después del Acuerdo de Ginebra de febrero de 1966 vino el protocolo de Puerto España y se congelaron esas reclamaciones, pero llegó Chávez y se reabrió el debate y ahora las grandes cantidades, grandes yacimientos de petróleo que ahí se encuentran calculadas en más de 9.000 millones de barriles, le está abriendo el apetito a las grandes corporaciones norteamericanas, a su imperio hegemón, y quieren apoderarse, quieren invadir, pero bueno, aquí hay un presidente comandante en jefe y hay una Fuerza Armada Nacional Bolivariana con 5 componentes restiados a defender la independencia,
la paz, la convivencia, la autodeterminación y la soberanía de lo que heredamos nosotros de nuestros padres libertadores. Aquí tenemos otra información. Israel y Hamas negociarán segunda fase del alto al fuego en Gaza. Israel anunció que aceptó una invitación de los mediadores estadounidenses y enviará una delegación a Qatar este lunes 10 de marzo en un esfuerzo por avanzar en las negociaciones en torno al alto al fuego en Gaza, mientras que Hamas informó de señales positivas en las conversaciones con mediadores egipcios y cataríes sobre el inicio de las negociaciones de la retrasada segunda fase de la tregua. Durante la última semana, Israel ha presionado a Hamas para que libere a la mitad de los rehenes restantes a cambio de una extensión de la primera fase, que terminó el fin de semana pasado, y una promesa de negociar una tregua duradera. Bueno, y sigue el Estado sionista de Israel con amenazas al pueblo de Palestina, poniendo ellos sus condiciones, apoyado por el imperio norteamericano, por la Unión Europea. Quieren, por supuesto, desalojar o acabar definitivamente con toda esta etnia o todo lo que tiene que ver con el pueblo palestino, que merece su estado en nación y la liberación total. No solamente que se desalojen de ahí los que sistemáticamente han invadido en los últimos 70 años, como son los colonos del Estado sionista de Israel, sino también Cisjordania y Gaza. Esperemos. Ahí salió el presidente Benjamín Netanyahu diciendo que están listos, que están preparados para iniciar de nuevo la guerra, los bombardeos, el genocidio, el holocausto contra el pueblo de Palestina. Dios así no lo quiera y se llegue a un acuerdo de paz definitiva y duradera entre el pueblo de Palestina, que resiste y se defiende a su libertad, a su autodeterminación y también a su soberanía, a su independencia, a la creación del Estado de Palestina, como quedó establecido en 1947 por la Organización de las Naciones Unidas. Aquí tenemos otra información. Petro presenta plan para erradicar cultivos de coca del Catatumbo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un consejo de ministros presentó un plan para la recuperación del Catatumbo que incluye la erradicación de 25.000 hectáreas de matas de coca, equivalentes a casi la mitad de los cultivos ilícitos existentes en esa región fronteriza con Venezuela y azotada por la violencia. El mandatario dijo que el objetivo es erradicar la mitad en el paso del tiempo que dejan los decretos de conmoción interior que fueron expedidos el pasado 24 de enero frente a la violencia causada por los enfrentamientos de la guerrilla del ELN con el Frente 33 de las disidencias de la FARC, que dejaron al menos 71 fallecidos y unos 55.000 personas desplazadas, y tienen una validez de 90 días prorrogables por otros 90 días, y los primeros se expidieron ya hace 45 días. Vamos a pedir un video con Petro y vamos a un breve comentario. Decretos pues ya están en plena ejecución, pero este que vamos a analizar hoy concentra y condensa lo que queremos. ¿Qué queremos? Erradicar cultivos de hoja de coca. 25.000 hectáreas como objetivo. No lo vamos a hacer por los métodos tradicionales de fumigación. Está prohibida por la Constitución. En mi opinión es inconstitucional, no solamente ilegal. Y no vamos a hacer una guerra con el campesinado del Catatumbo, sino a buscar una alianza con el campesinado del Catatumbo, fundamental para que el Catatumbo progrese y sea una región tranquila. El método que vamos a utilizar se llama pagos por erradicación voluntaria de cultivos. Cultivos no es hoja de coca, cultivos no es cortar la mata dejando la raíz enterrada, no sirve. Pagar por erradicación de cultivos es toda la mata, incluidas sus raíces. Es lo que impide que vuelva a retoñar. Y se pagará de acuerdo a unos precios por tonelada, etcétera, que establecerá Gloria, la encargada del PENIS, programa fracasado del gobierno Santos, porque lo hizo trizas el gobierno Duque.
Bueno, una reedición del Plan Colombia, donde los Estados Unidos de Norteamérica invirtieron 3 billones de dólares para erradicar los cultivos de cocaína y otras drogas como marihuana y heroína ahí en Colombia. Estos 3 billones de dólares que se hicieron, lo que hicieron fue en verdad fumigar vía aérea con unos químicos que no acabaron en verdad con los sembradíos de drogas en Colombia, para nada. Al contrario, no hubo sustitución de cultivo, aumentaron un 300% los sembradíos de droga en la década de los 90, en el 2000, en el 2010, en el 2020, o sea, 40 años después, diría yo, 30 años después, la situación de Colombia en cuanto a la cantidad de droga que tiene sembrada es muchísima más. Y ahí en el corredor del Catatumbo, que une al norte de Santander, al sur de Santander, y también al Cesar, hay 60.000 hectáreas de coca sembradas, señor presidente Gustavo Petro. La verdad es que usted quiere erradicar 25.000 hectáreas. Bueno, si no pudieron erradicar nada con el Plan Colombia y esa inversión de 3 billones de dólares, no sé con qué dinero hoy día usted va a erradicar esos sembradíos de coca ahí en la frontera del Catatumbo. Sí hay instaladas 7 bases militares, sí hay un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos de Norteamérica. Colombia sigue siendo el mayor productor exportador de cocaína del mundo, el 90%, y los Estados Unidos de Norteamérica son el país de mayor consumo de droga, con el 90% también. Ya no se utiliza el territorio venezolano, o se han minimizado los envíos de cocaína por Venezuela, porque nosotros aquí tenemos un gobierno revolucionario, libre, independiente, y hemos nosotros destruido pistas de despegues y aterrizaje, decomisos de grandes cantidades de percutores, grandes decomisos o desmontaje total de grandes laboratorios en esos 6 municipios que del lado colombiano tienen 60.000 hectáreas de coca. ¿Tiene usted sus buenas intenciones? Bueno, es posible. Otro lado, usted dice la guerra entre el Ejército de Liberación Nacional y el Frente Desmovilizado de el Frente 33 de la FARC. Eso no es cierto. El Frente 33 de la FARC se convirtió en aliados de los paramilitares y del cartel de los rastrojos, que están o forman parte del cartel de Sinaloa, infiltrados por la DEA. Esa es la verdad, dígale la verdad a Colombia. No hay guerra entre guerrillas de la FARC y guerrillas del ELN. El ELN mantiene sus convicciones de llegar al poder a través de la guerra, porque ve limitado sus posibilidades por todas las alcabales que le pone la institucionalidad de Colombia, las mismas fuerzas militares. Usted mismo acabó siendo un ex guerrillero. Recuerdo yo su alias, Aureliano Buendía, de la novela de El Gabo, Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, y su obra mágica de Macondo. Bueno, usted fue guerrillero del M-19, si estuvo en combate o no, no lo sé, pero sí participó en la toma o el desastre de la toma al Palacio de Justicia, donde hubo más de 3.000 muertos en la década de los 80, 90. Entonces ahora usted ve que no es posible un proceso de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Va y defiende a las guerrillas de la FARC y al Frente 33, que sabe usted que son aliados del cartel de los rastrojos, del cartel de Sinaloa. De ese lado de la frontera no hay posibilidades de intervención. Ahora usted tiene ahí el plan de erradicar 25.000 hectáreas de cultivos ilícitos, en lo que usted ha llamado, como decía, por aquí. Bueno, el conflicto que hay ahí, 71 fallecidos, no, hubo más de 150 fallecidos en ese conflicto, que acaba apenas de terminar. 55.000 desplazados, que la mayoría se vino a Venezuela, y gracias a un gobierno revolucionario bolivariano como el de nosotros fueron atendidos y han sido trasladados a las diferentes regiones del país. Hay una prórroga de 90 días y 90 días más para evitar que este conflicto continúe. No veo aquí yo la parte que quería yo
Ajá, en esa región, tiempo, frente a la violencia. Bueno, no consigo aquí la palabra que usted utilizó ahí en el video. Póngase de acuerdo más bien con su gobierno, con los militares y llegue a un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional y pacifique a Colombia. Llévese usted ese trofeo de llegar a la pacificación total del Ejército de Liberación Nacional, las autoguerrillas de extrema derecha paramilitar, y que los desmovilizados de la FARC, la segunda marquetaria, lleguen a un acuerdo de paz y llegue a Colombia la paz, por favor. No incluye en ese video algo que leí por ahí que usted estaba solicitando, le iba a solicitar al presidente de la República la creación de una zona económica especial. Bueno, dirían por ahí, tarde te piaste, pajarito, porque ese proyecto de la zona económica especial del corredor del Catatumbo del lado colombiano y del corredor de García de Evia, Semprún y Machiques de Perijá es un proyecto que ya anunció el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, que sí está en Venezuela promocionando las zonas económicas especiales. Así que, como no, reúnanse con el presidente, reúnanse los cancilleres, hagan un lobby, pónganse de acuerdo con el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Aquí me tiene a mí ad honorem para colaborar en ese tema que me apasiona tanto como son las zonas económicas especiales. Ojalá y haya en verdad voluntad política de su gobierno y haya voluntad empresarial de los empresarios colombianos y todo ese eje del Catatumbo del lado colombiano, Tibú y esos otros 6 municipios que forman parte de esos 3 departamentos de Colombia, donde hay perforaciones de grandes transnacionales de petróleo, de gas y de minería, que está desguarnecido y está cuidado ahí por paramilitares. Así que bueno, bienvenida a esa propuesta, no esta, de una paz temporal de 90 días prorrogable y de la erradicación de 25.000 hectáreas de cultivos de cocaína, desmontaje de laboratorio, destrucción de pistas. No, Colombia tiene 300.000 hectáreas de droga sembrada en todo su territorio, zonas, departamentos, municipios enteros están sembrados de droga, de cocaína, de marihuana, de heroína, pasta de coca, y también tienen las fábricas clandestinas de estupefacientes sintéticos, como el fentanilo, por ahí pasa. Así que bueno, ojalá y se erradique esos cultivos de coca y se llegue a un acuerdo con el presidente Maduro en las zonas económicas especiales y se llegue a un acuerdo de paz no solamente con la guerrilla del ELN, con los desmovilizados del EPL, con los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia, con los desmovilizados de la FARC también, de la segunda marquetalia. Tenga usted voluntad política y llegue a un acuerdo de paz para que usted sea recordado en la historia como el Nobel verdadero de la paz, así no le den el Nobel como hicieron con Juan Manuel Santos, que con bombos y platillos firmó un acuerdo de paz con la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia y Ejército del Pueblo, y todos los que se desmovilizaron fueron engañados, no fueron insertados en la sociedad, no tienen participación política y están definitivamente rearmándose, como el caso de la segunda marquetalia. Aquí tenemos otro tema de interés. Trump y Zelensky tienen una reunión tensa en la Casa Blanca. La oficina oval de la Casa Blanca fue el escenario de una discusión entre el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, en el intercambio en el que también participó el vicepresidente de Estados Unidos, John Vance. El líder ucraniano fue calificado de irrespetuoso y no muy agradecido con la ayuda estadounidense para la guerra con Rusia. Zelensky expresaba dudas sobre el acuerdo que negoció Estados Unidos con Rusia para detener la guerra y dijo que quería garantías. Las respuestas del líder ucraniano llevaron a Trump a elevar el tono y acusarlo de jugar con la tercera guerra mundial. Bueno, en verdad, da pena ajena en la situación que llegó el señor presidente de Ucrania, Zelensky, que llegó tras un golpe de Estado en el 2014, que sabemos que era un antiguo comediante y que se dejó convencer por Joe Biden, la Unión Europea y la OTAN de jugar a la guerra con Rusia, una guerra que yo siempre he rechazado y que yo siempre he dicho que hay superioridad militar de Rusia sobre Ucrania, que la OTAN no iba a intervenir, también lo dije, y que también dije que una vez que ganara, o tal cual ganó Donald Trump, iba a haber un arreglo en el Medio Oriente, iba a haber cierta temporalidad de paz
del Estado sionista de Israel ahí en el Medio Oriente y no se iban a meter con Irán, iba a conquistarse o iba a acordarse la paz en la guerra de Ucrania y Rusia, y así ha sido. Donald Trump en verdad envió sus dignatarios allá a Arabia Saudita y llegaron unos preacuerdos de paz donde no incluyeron ni al presidente de Ucrania, ni ningún emisario de Ucrania, ni de la OTAN, ni de la Unión Europea. Quedaron como la guayabera por fuera y ya han acordado, por supuesto, un acuerdo de paz que Zelensky fue allá en el Salón Oval, en la Casa Blanca, y lo que dio fue vergüenza porque no estuvo a la altura y quiso, por supuesto, recriminar a los Estados Unidos de Norteamérica como los responsables o los culpables de la situación en que él aceptó y que Donald Trump, ¿verdad?, heredó de Joe Biden. Y no es que yo esté a favor de Donald Trump, no, para nada. El señor Donald Trump es un imperialista, un hegemón que no tiene de mí sino nombrarlo aquí por necesidad en estas noticias, porque Donald Trump lo que le está haciendo ahora mismo al mundo es delicado y el mundo tiene que despertar ante estas amenazas, no solamente al mundo de los países emergentes, sino al mundo de las grandes potencias militares económicas globales. Se paraliza temporalmente o hay una paz relativa ahí en el Medio Oriente. Todavía sabemos que en Siria hay una guerra ahí de una facción del antiguo presidente derrocado, porque hay un derrocamiento de un presidente y la imposición de otro presidente. Ahí está Hezbollah en cierta paz con el Estado sionista de Israel. Ahí está quieta Irán y ahí está quieto por ahora el genocidio a que ha sido sometido en los últimos 70 años el pueblo de Palestina. Pero el tema de la guerra Ucrania-Rusia, allá a los Estados Unidos de Norteamérica no le interesa una guerra con Rusia. Esa guerra le interesaba a Joe Biden, le interesaba a la Unión Europea y a la OTAN. Zelensky sabía desde el primer momento que jamás iban a derrotar al ejército, a las fuerzas militares de Rusia. Rusia optó con el golpe de Estado asumir y ocupar Crimea. Se hizo un referéndum ahí consultivo y se aprobó que ellos querían, igual que otros territorios de Ucrania, adherirse a la nación de Rusia. Se inició una guerra que cumplió hace unos días atrás 3 años y el saldo ha sido desfavorable para Ucrania, aunque los muertos, militares o civiles del lado que sea, son lamentables. Bueno, la mayor cantidad de muertos han sido ahí de soldados ucranianos o de soldados que han venido del resto del mundo a apoyar a Ucrania en esta guerra fabricada por Joe Biden, expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora Donald Trump quiere recomponer la geopolítica y llegar a un acuerdo de paz, porque él ahora mismo no quiere guerra, porque su idea ahora de la visión y la misión para Norteamérica es fortalecer a los Estados Unidos de Norteamérica, y las únicas guerras que él quiere ahorita son las guerras arancelarias para someter a través del neocolonialismo, primero imponerse ante las grandes potencias económicas del mundo e imponer también con el neocolonialismo las nuevas actividades, o someter con las nuevas actividades comerciales del neocolonialismo todo lo que tiene que ver con las repúblicas emergentes que de una u otra manera siguen sobreviviendo en independencia y libertad. El costo de la guerra de Ucrania está por el orden de los 380 billones de dólares. Imagínense ustedes, 380 billones de dólares. ¿Y con qué va a pagar eso Ucrania cuando llegue el acuerdo de paz? El acuerdo de paz incluirá si hay devolución o no hay devolución de territorios ocupados por Rusia, intercambio de rehenes, tanto los ucranianos que están detenidos en Rusia como los rusos que están detenidos ahí en Ucrania. Eso tendrá que llegarse a un acuerdo para que la paz sea definitiva, duradera. Ahora, el costo de la guerra a Rusia, ¿quién se lo va a pagar? Lo asumirán los rusos, pero lo que sí estoy seguro es que los Estados Unidos de Norteamérica y la administración de Joe Biden le va a cobrar a Ucrania y a Zelensky, a quien ha llamado dictador, incompetente, a quien él y Vance han tratado en verdad
como a un muchacho malcriado callejero, hasta la manera o la forma de vestir, como llegó, le reclamó el presidente Trump. Entonces, nosotros ahora decimos, bueno, ¿cómo va a pagar Ucrania? Ya Estados Unidos, ya el presidente Trump le dijo cómo van a pagar. Ya le dijo que los minerales de las tierras raras, el 50%, ¿verdad?, se iban a recibir en pago por la inversión de esa guerra fabricada por los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y la OTAN, sin poder derrotar por incompetente a Rusia como ellos pensaban. Entonces, a los Estados Unidos ya de Norteamérica no le interesa esa guerra para nada. No le interesa que intervenga la OTAN. Las guerras son muy costosas, aunque ellos son los fabricantes de las armas, de las municiones, de los misiles, de todo. Nadie quiere una guerra porque son muy costosas. Es preferible las alianzas comerciales con las actividades económicas para el vivir en competencia sana, sin doping entre las naciones, que declararle una guerra a un país para ocuparlo, saquearlo, expoliarlo y sacar de ahí su riqueza. Bueno, ahora resulta que Ucrania es gran poseedor de los minerales que contienen las tierras raras, que eso está de moda. Es una cantidad inigualable de minerales que tienen las tierras raras y Donald Trump dijo que no había problema, se firmaba un acuerdo de paz definitivo, duradera, ahí habrán algunas condiciones que yo no conozco, pero por supuesto sí le dijo que tiene que pagar el costo de la guerra y entre la exploración y la explotación de los minerales de las tierras raras, los Estados Unidos de Norteamérica recibirían el 50% hasta que paguen esa gran cantidad de dinero. Y la deuda histórica de la humanidad, la familia, los hermanos, los esposos, los muertos que dejó esa guerra, los 3 años de destrucción de infraestructura, de escuelas, de hospitales, de universidades, de centros de investigación, el saldo histórico de los seres humanos que cayeron ahí, unos en batalla y otros por muertes colaterales, por bombardeos indiscriminados de ambos bandos, civiles, militares. Bueno, ahí tiene, señor Zelensky, usted va a pasar a la historia, en el basural de la historia, por haber promovido o aceptado haberse subyugado a los Estados Unidos de Norteamérica, a la Unión Europea, creyendo que le podía ganar la Rusia. Yo siempre dije, Rusia es una gran potencia económica, militar, petrolera, gasífera, cerealera, igual que también Ucrania. ¿Qué estaba buscando ahí los Estados Unidos de Norteamérica? Desalojar a Rusia de Crimea y tener ahí el paso transatlántico. No les resultó porque no va a entregar Rusia Crimea. Podrá desalojar sus soldados, sus fuerzas militares de algunos otros territorios, pero los que están consagrados ya por voluntad del pueblo ucraniano ruso, que quisieron adherirse a la nación rusa, ya eso esperemos que es lo que va a pasar. Pero triste final de este señor Zelensky, como fue regañado ahí como un muchacho callejero, malcriado. Vance le dijo lo que tenía que decir, Trump le dijo lo que tenía que decir, y ahora sí está hablando de un futuro y rápido ya acuerdo del cese al fuego. Seguro van a venir elecciones y usted va a ser depuesto de ahí, del poder de Ucrania. Aquí tenemos el tema central, me queda poco tiempo, ¿verdad? Pero bueno, el tema central de este segmento número 4 de Visión Geopolítica lo vamos a tratar sobre el discurso polarizador de Donald Trump ante el Congreso tras asumir su segundo mandato como presidente de Estados Unidos. El pasado martes 4 de marzo, Donald Trump emitió su primer discurso ante el Congreso desde que regresó a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero, donde expuso las prioridades de su mandato y repasar lo que considera ya logró su gobierno en las primeras 6 semanas en el poder. Vamos a pedir un video con Donald Trump y regresamos para un breve comentario porque el tiempo se agota. Hoy mismo he recibido una importante carta del presidente Zelensky de Ucrania. En la carta se lee que Ucrania está dispuesta a sentarse en la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera. Nadie quiere la paz más que los ucranianos, decía. Mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el firme liderazgo del presidente Trump para conseguir una paz duradera. Realmente valoramos lo mucho que Estados Unidos ha hecho para ayudar a Ucrania a mantener su soberanía e independencia.
En cuanto al acuerdo sobre minerales y seguridad, Ucrania está dispuesta a firmarlo en cualquier momento que le convenga. Agradezco que haya enviado esta carta, la acabo de recibir hace un rato. Simultáneamente, hemos mantenido serias conversaciones con Rusia y hemos recibido fuertes señales de que están preparados para la paz. ¿No sería hermoso? Hace 6 semanas me paré bajo la cúpula de este Capitolio y proclamé el amanecer de la Edad de Oro de Estados Unidos. Desde ese momento, no ha habido más que una acción rápida e implacable para marcar el comienzo de la mayor y más exitosa era de la historia de nuestro país. Hemos logrado más en 43 días que la mayoría de las administraciones en 4 u 8 años, y no hemos hecho más que empezar. Vuelvo a esta Cámara esta noche para informar que el impulso de Estados Unidos ha vuelto, nuestro espíritu ha vuelto, nuestro orgullo ha vuelto, nuestra confianza ha vuelto, y el sueño americano está surgiendo más grande y mejor que nunca. El sueño americano es imparable y nuestro país está al borde de un resurgimiento del que el mundo nunca ha sido testigo y quizá nunca vuelva a serlo. Nunca ha habido nada igual. Si no fabricas tu producto en Estados Unidos, bajo la administración Trump pagarás un arancel, y en algunos casos uno bastante grande. Otros países han usado aranceles contra nosotros durante décadas, y ahora nos toca a nosotros empezar a usarlos contra esos otros países. La Unión Europea, China, Brasil, India, México y Canadá han oído hablar de ellos, y otras innumerables naciones nos cobran aranceles tremendamente más altos que los que nosotros les cobramos a ellos. Es muy injusto. El 2 de abril, los aranceles recíprocos entran en vigor, y todo lo que ellos arancelen, nosotros lo arancelaremos. Eso es reciprocidad de ida y de vuelta. Lo que ellos nos cobren de impuestos, nosotros se los cobraremos a ellos. A las pocas horas de jurar el cargo, declaré una emergencia nacional en nuestra frontera sur y desplegué al ejército estadounidense y a la patrulla fronteriza para repeler la invasión en nuestro país. Y vaya trabajo que ha hecho. Como resultado, los cruces ilegales de la frontera en el mes pasado fueron, con diferencia, los más bajos jamás registrados. Desde que asumió el cargo, mi administración ha puesto en marcha la ofensiva fronteriza y de inmigración más amplia de la historia de Estados Unidos, y hemos logrado rápidamente las cifras más bajas de cruces ilegales de la frontera jamás registradas. 5 nights ago, Mexican authorities Por nuestras políticas de aranceles, hace 5 noches las autoridades mexicanas nos entregaron 29 de los líderes de cárteles más grandes de su país. Eso nunca había pasado. Quieren vernos felices. Primera vez en la historia. Pero necesitamos que México y Canadá hagan mucho más de lo que han hecho, y deben detener el flujo de fentanilo y drogas hacia Estados Unidos. Lo van a detener. Bueno, ahí tenemos parte del discurso o el mensaje del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, ante el Congreso el día 4 de marzo. Yo tuve la oportunidad de verlo todo hasta casi medianoche. Bueno, yo le solicité al Centro de Investigación Visión Económica Global un trabajo, aquí está, un extracto de todo ese discurso que duró un poco más de 3 horas, y en este extracto nosotros tenemos los puntos más importantes de ese discurso para leer algunas cosas y terminar comentando lo más importante. Así fue, el presidente Donald Trump acudió en su primer mensaje ante el Congreso y la Nación el 4 de marzo. Bueno, y en 6 semanas de gobierno el presidente Donald Trump ha firmado 100 decretos y más de 400 medidas ejecutivas, un récord para cualquier mandato
y él dice que ya con 6 semanas, esos 100 decretos y esas 400 medidas ejecutivas, ya él es tan exitoso que solamente está por encima de George Washington. ¿Qué les parece? Tiene bastante ego el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Él no se da cuenta que el desastre que está haciendo en el resto del mundo, tarde o temprano la historia también le cobrará como el presidente más nefasto de la historia de la humanidad en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí voy a recoger algunos temas rápidos para lograr hacer un comentario final. Aquí tenemos en la política interna, él habla malversación de fondos por número significativo de estadounidenses muertos recibiendo prestaciones de la seguridad social. Trump dice que 4.7 millones de personas de al menos 100 años de edad figuran en la base de datos y se está pagando dinero a muchos de ellos. Bueno, es un asunto interno. Tasas de autismo, exageró groseramente el aumento de la prevalencia del autismo en Estados Unidos de Norteamérica. Inflación bajo Biden, planteó que bajo la administración Biden Estados Unidos sufrió la peor inflación de 48 años, tal vez incluso en la historia de nuestro país. Afirmación falsa, puesto que el récord histórico fue de 23,7% establecido en 1920 y la registrada en enero de un 3%. Aquí tenemos criminalidad, asoció al incremento de la delincuencia a la migración latinoamericana. Escuchen, acusando a la República Popular China y a México como principales responsables del tráfico de estupefacientes, fentanilo, y declarando a grupos terroristas al Tren de Aragua de Venezuela y el Cartel de Sinaloa, México, responsables de la violencia, robos, hurtos y homicidios. Subida a los precios de alimentos, particularmente los huevos. Fraude detectado por el Departamento de Eficiencia Gubernamental. Cancelación de proyectos de investigación relacionados con el género trans. En economía, aranceles, imposición de tarifa a los bienes provenientes de México, China y otros países de un 10, 15 y 25%. Plan de tarjeta dorada de $5 millones que otorga a los adinerados un estatus migratorio preferencial. El negocio de las migraciones, si tienes plata con qué cobrar un estatus migratorio, bueno, pagas y listo, $5 millones. Impulso a 3 proyectos de ley que podrían tener un gran impacto en los trabajadores estadounidenses. Políticas comerciales preferenciales para la industria agrícola. Pagos de intereses de los préstamos para automóviles deducibles de impuestos si es fabricado en Estados Unidos. Reducción de impuestos a la producción nacional y todas las manufacturas, una desgravación del 100% retroactiva al 20 de enero del 2025. Fabricación de chip en Estados Unidos por el orden de $16.500 millones. Arancel 25% aluminio, cobre, madera y acero extranjero. En la política exterior, imagínense, recuperación del Canal de Panamá para mejorar aún más nuestra seguridad nacional. Anexión de Groenlandia para la seguridad nacional e internacional, y estamos trabajando con todos los implicados para intentar conseguirlo, pero la necesitamos para la seguridad mundial e internacional. Recuperación de rehenes en Medio Oriente, estamos recuperando a nuestros rehenes en Gaza y los rehenes que están en Guantánamo, los árabes que están de rehenes en Guantánamo, ahí en territorio ocupado desde 1899 por los Estados Unidos de Norteamérica, cuando apoyaron a Cuba para salir del Imperio Español y quedaron peores ahí, embargados, hasta que llegó 1959, la Revolución Cubana, y los desalojó, pero aún siguen ahí ocupando Guantánamo, y hay cualquier cantidad de hombres, mujeres de las comunidades árabes del mundo, latinoamericanos, caribeños, que no son ni siquiera criminales, que son gente de paz, a veces migrantes. Y eso, señor Donald Trump, eso no hay intercambio para esos rehenes, eso no son seres humanos para usted. Fin al salvaje conflicto de Ucrania. Millones de ucranianos y rusos han muerto o han resultado heridos innecesariamente en este horrible y brutal conflicto sin final a la vista. Estados Unidos ha enviado cientos de miles de millones de dólares para apoyar la defensa de Ucrania sin seguridad ni garantías. Bueno, lo que quiere asegurar ahora es que como no ganó la guerra,
él va a cobrarle a Ucrania los 380 millones de dólares que se gastaron en esa guerra a través de la disposición del 50% de todos los minerales de las tierras raras que posee Ucrania. Esa es la verdad. Y en cuanto a la ruptura con el orden institucional mundial, reiteró el retiro del Acuerdo Climático de París que costaba billones de dólares que otros países no estaban pagando. Pusimos fin a todas las reacciones medioambientales de Biden que estaba haciendo nuestro país mucho menos seguro y totalmente inasequible. Ruptura con la Organización Mundial de la Salud y salida del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Bueno, si uno se pone a pensar aquí lo que ha declarado Donald Trump con estos 100 decretos y estas 400 imposiciones ejecutivas, es declararle la guerra al mundo e impulsar y promover el Estado imperial hegemón más criminal de la historia de la humanidad. Así de sencillo. Pero vamos a temas interesantes. Desde 1770 se impone de Adam Smith la riqueza de las naciones, el laissez-faire, laissez-passer, el dejar hacer, dejar pasar, la economía liberal. Y ahora él vuelve con estas políticas, con estos decretos, a una economía protegida por el Estado, que es válido, porque la imposición de impuestos a las importaciones, eso no es sino proteger el consumo interno y la producción interna de bienes y servicios. Por eso no le importa el Tratado de Libre Comercio con México, el TEC-MEC, y le aplica impuestos del 25% a todas las importaciones de bienes y servicios. Igual que de Canadá, baja las importaciones de petróleo a Canadá y le impone a China el 20%, 10% en algunos productos y otros 10% en otros productos, en otros bienes y servicios. Cualquier impuesto que se le imponga a bien o servicio importado de una nación a otra, en este caso específico los Estados Unidos de Norteamérica, a los países con los cuales tenía alianzas comerciales, son políticas proteccionistas, son políticas populistas, son las políticas que se aplicaron después del crack de la depresión del año 29, antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, las políticas de Maynard Keynes, el inglés que creó las políticas del Estado benefactor. Eso es lo que está haciendo el señor Donald Trump. Esto no es nada nuevo. Él está protegiendo el consumo interno que los norteamericanos, miles de millones de norteamericanos y los latinoamericanos y toda esa gente anglosajona, latinoamericana, caribeña, todos los que hacen vida en los Estados Unidos de Norteamérica, consuman bienes y servicios producidos en los Estados Unidos de Norteamérica. Eso se llama proteccionismo. Que consuman autos, camionetas, vehículos, tractores fabricados en los Estados Unidos de Norteamérica, porque seguro dice que son de mejor calidad. Sus trabajadores son mejor pagados que las fábricas que tienen con el Tratado de Libre Comercio de México. Las diferencias ahí con Canadá no son tan asimétricas como las de México. Ahí está Trudeau, el presidente de Canadá, también imponiendo impuestos, igual que la presidenta de México, la señora Claudia Sheinbaum, iba a esperar hasta el día de ayer. Hoy no leí noticias de que haya impuesto a los bienes y servicios importados a los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que sí es seguro que va a haber respuesta, igual que ya tiene respuesta de Xi Jinping de la China, donde ha impuesto también iguales aranceles como le ha impuesto a los Estados Unidos a sus bienes y servicios que se producen en China y se exportan a los Estados Unidos. Igual está la China le va a imponer impuestos a los Estados Unidos de Norteamérica. No quiere reconocer la Organización Mundial de Comercio, no quiere reconocer la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Para qué sirven entonces la Organización de las Naciones Unidas si no ha sido capaz de detener el genocidio del Estado sionista israelí contra Palestina, que no ha sido capaz de detener la guerra de Rusia y Ucrania, que no ha sido capaz de detener los conflictos en el Medio Oriente, que no ha sido capaz de detener la barbarie y la hambruna en Haití, en África? Señores, váyanse, disuelvan la Organización de las Naciones Unidas, vamos a crear una nueva sociedad de naciones que en verdad vele por la paz mundial, la vecindad y la continuidad del desarrollo sustentable, sostenido de los pueblos y sus naciones en paz, en democracia.
Entonces esta cantidad de impuestos, esta guerra comercial que le ha declarado los Estados Unidos de Norteamérica a México, Canadá y China, tienen expectativas a la Unión Europea, porque tarde o temprano, cuando esto ya se enfríe, seguro que le va a imponer impuestos también a los bienes y servicios que se importan de la Unión Europea, o le va a imponer también que no se consuman productos de la Unión Europea y se facilite. Como les dije, primero que todo, que el consumo interno de los Estados Unidos de Norteamérica, sus millones de pobladores consuman hechos creados en Estados Unidos. Y segundo, proteger la industria de los Estados Unidos de Norteamérica, que es una industria capitalista que ya no está en los niveles de desarrollo de otros países, de otros hemisferios del mundo. La globalidad, ¿verdad? El entendimiento en otras o con otras naciones del mundo, agrupados por lo menos en los BRIC, ya no en el decadente grupo de los 7 o en el decadente grupo de los 20. Los Estados Unidos de Norteamérica lo que está es iniciando un proceso de consumo nacional y de protección de su industria para fortalecerse y entonces arremeter a exportar al mundo todo lo que ellos producen a través de una sociedad capitalista que incentiva el consumo de bienes y servicios. ¿Para qué? Bueno, para fortalecer a los Estados Unidos. Y lo triste es que la excusa es muy blanda. Decir que el tema es por la emigración de los países del mundo hacia adentro de los Estados Unidos de Norteamérica, o que es por la producción o el tráfico de droga que desde México, Canadá o el fentanilo de la China entra a los Estados Unidos. Señores, yo les pregunto, ¿ustedes han visto una organización criminal de tráfico de droga, de tráfico de seres humanos, de tráfico de cualquier actividad económica ilícita? ¿Han visto algún capo, alguna organización criminal de los Estados Unidos presa, detenida, juzgados, sentenciados a cadena perpetua? No, ninguno. Es decir, los capos son de aquí de Latinoamérica, el Caribe y del resto del mundo. Los terroristas son de los países árabes, pero ahí en los Estados Unidos todos son unos santos. El capitalismo tiene prominentes empresarios, prominentes científicos, prominentes hombres de negocio. Ahí no hay narcotraficantes. Los responsables del narcotráfico, de la producción de droga del mundo son los Estados Unidos de Norteamérica, que son el país con mayor consumo de droga del mundo, que han utilizado la marihuana, la cocaína, la heroína para enviar sus soldados al resto del mundo a ocupar y a invadir países, argumentando y basándose en la doctrina internacional del destino manifiesto. Eso es lo que hacen, a ir a invadir naciones para sacarlas, expoliarlas, y entonces mandan a sus soldados mayoritariamente de color negro, mayoritariamente latinoamericanos, caribeños o de otras naciones que han nacido, se han naturalizado ahí. Esa es la infantería que envía a los Estados Unidos a invadir en el resto de los países del mundo. Entonces no hay ningún capo. Entonces, que la emigración, ellos no andan promocionando en el mundo, en su política consumista, que hay que vivir el sueño norteamericano, el American Swing Dream, creo que se llama así, ¿verdad? Bueno, ahí tienen cualquier cantidad. Pero esa población inmigrante de los Estados Unidos de Norteamérica, si se une en un espacio geográfico, representa la quinta economía del mundo. Así que esa población inmigrante en los Estados Unidos de Norteamérica tiene una fortaleza económica por la actividad económica que ejerce, por el trabajo que ejerce, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, señor Joe Biden, esa política proteccionista, ¿verdad?, contra la política neoliberal o liberal que usted viene aplicando desde la lectura del libro de La riqueza de las naciones de Adam Smith, no se va a imponer de un día para otro. Tanto que critican a Venezuela y a sus gobiernos de la Cuarta República y de esta república por proteccionista, ¿verdad?, por populista. Y entonces ahora resulta que el imperio criminal hegemón con su presidente están aplicando medidas proteccionistas, populistas, para proteger su consumo y proteger su industria en detrimento y olvidando todos los acuerdos de libre comercio o las alianzas comerciales que tiene en el mundo. Bueno, ojalá, y México
no se deje imponga impuestos. Ojalá y Canadá no se deje imponga impuestos. Ya Xi Jinping dijo que los mismos impuestos que le están colocando a sus bienes y servicios los van a colocar. La Unión Europea sigue la expectativa. Ahora se sale de la Organización de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Se va también del Acuerdo Climático de París, nunca firmaron en Kioto. Y también la ruptura con la Organización Mundial de la Salud y la salida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Y por qué no se sale de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, si ya no hay vigencia para que la Organización del Tratado del Atlántico Norte exista? Después de o al término de la Segunda Guerra Mundial se crearon dos organizaciones multilaterales para la defensa de los territorios ocupados, tanto por la Unión Soviética como los aliados de los Estados Unidos de Norteamérica. Los aliados de los Estados Unidos de Norteamérica crearon la Organización del Tratado del Atlántico Norte en el mismo 1945, y los países de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas en 1955-56 crearon o firmaron el Pacto de Varsovia para defender en su hemisferio todas aquellas repúblicas que conformaban el bloque socialista. Hubo una paz mundial convenida por estas dos grandes organizaciones, el Pacto de Varsovia y la OTAN, desde 1945 hasta 1989, que se desintegró con la caída del muro de Berlín. Toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se disolvió el Pacto de Varsovia y cada nación libre, independiente, soberana, tiene sus fuerzas militares. Pero la Unión Europea, los Estados Unidos y otros países, inclusive Colombia como observador, siguen formando parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Señora, si se sale si se sale del Acuerdo de París, si se va de la Organización Mundial de la Salud, si no va a respetar o se sale de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ¿por qué no se sale también como miembro de la OTAN? Usted dice que usted paga mucho en la OTAN y paga mucho en los Estados Unidos, eso es mentira. Deben más de 10 años la cuota en la OTAN y deben más de 10 años la cuota en la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a investigar, vamos a leer para que vean que les estoy diciendo, lo que les estoy diciendo es verdad. Bueno, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica en verdad fue electo por mayoría de su pueblo. A nosotros nos impacta y nos afecta, por supuesto, las políticas del presidente Donald Trump, sean políticas energéticas, de petróleo, de gas, de importación y exportación. Nosotros somos un país que estamos bloqueados por el imperio criminal de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué más nos va a afectar? ¿Qué más nos va a impactar? Bueno, veremos cuando vengan las siguientes arremetidas contra Venezuela. Bueno, yo felicito al CIVEC, al profesor Eddie Aguirre, que está aquí con nosotros, por este excelente extracto del discurso de Donald Trump. ¿Cómo les parece? Estoy pronunciando ahora bien, porque no, que yo que decía Donald Trump, no es Donald Trump. Así lo dicen en CNN en español, pero como ya aquí estoy hablando español, no hablo inglés. Ahora, si ustedes quieren, hacemos un programa en inglés. Lo hacemos, claro que sí. Para entonces nombrar a Mr. Donald Trump, President of United States of America. The Big Mox. Hasta ahí se los voy a dejar para que se queden expectativas si hablo o no hablo inglés. Bueno, vamos aquí ahora a leer las personas que nos escriben. Yo soy feliz, yo soy un hombre feliz con una esposa linda, bella, que me ama y amo, con unos hijos felices, con unos amigos felices y enamorado de la revolución bolivariana, del pensamiento de Chávez, y cumplo firmemente con Nicolás Maduro Moros. Y me permito hacer todos estos comentarios después de leer, de investigar, de preguntar, para no venir aquí como otros sesudos a hablarles paja. Yo sí les digo la verdad. Vamos a saludar a las personas que nos escriben. Antonia Urdaneta, saludos mi alcalde desde Pueblo Nuevo, Península de San Carlos, en sintonía viendo el mejor programa de Venezuela. Visión Global Más Plus, que sin duda alguna cada semana es mejor. Lo queremos mucho, le enviamos todas las bendiciones, gracias, bendiciones. Edgar Martínez, buenas noches, alcalde, felicitaciones por tanto amor y entrega a su pueblo, gracias. Manuel Morán, hermano, alcalde de Sobalbarro, un fuerte abrazo desde la isla de Maracas. Dios lo bendiga grandemente, siempre pendiente del mejor programa de Venezuela.
Soy el papá de la coordinadora territorial Ángela. Hermano Manuel, ¿cómo están? Marilyn Vilche, buenas noches, alcalde, en sintonía de su excelente programación. Dios lo bendiga. Samuel Morales, vamos pues. Antonio Daneta, viva Venezuela, que viva Venezuela, mi patria querida. Vamos a terminar este segmento con un video y regresamos con el segmento número 5, Visión Global Más Plus, programa número 228. ¿Qué son las tierras raras que Trump quiere arrebatar a Ucrania a cambio de ayuda militar? Se trata de un grupo de 17 metales utilizados para fabricar imanes que convierten la energía en movimiento para diferentes dispositivos, como vehículos eléctricos, teléfonos móviles, sistemas de misiles y otros aparatos electrónicos. Se trata del escandio, el itrio y los 15 elementos del grupo de los lantánidos. Una de las claves de su relevancia es que no existen sustitutos viables. Además, la investigación financiada por la Unión Europea indica que también tienen reservas de escandio, aunque los datos detallados son confidenciales. Actualmente no se cuenta con minas de estos elementos en operación comercial, lo que dificulta cuantificar.